que aquí estamos por su canal, Su Mundo TV. No estamos en los estudios hoy, pero sí estamos siempre pendientes de estar con ustedes para llevarle las últimas informaciones acaecidas en la República Dominicana y el mundo. Justamente esta semana, una semana sumamente importante para el mundo cristiano. Iniciamos la cuenta regresiva de cara a la celebración de las Navidades. Como todos sabemos, ya los 24 de diciembre el mundo cristiano celebra lo que hemos denominado la Nochebuena, antesala al nacimiento del niño Jesús, que como ya recordamos, nació un 25 de diciembre hace ya 2022 años. Cumplirá Jesús de Nazareno de haber nacido y el mundo cristiano lo celebra con alegría, con algarabía, con fiestas, con muchos encuentros navideños, muchos encuentros entre amigos, familiares y relacionados. Estos encuentros pues provocan un consumo sumamente excesivo en todos los renglones, pero muy en especial en el ámbito alimenticio y en el consumo de las bebidas alcohólicas. Así que vamos a, desde ya, iniciando la semana, a sugerirle a nuestros amables televidentes, a la población en sentido general, que las celebraciones se hacen con moderación, que esas celebraciones con motivo del nacimiento de Jesús de Nazareno pues deben celebrarse con alegría, pero con moderación, porque todo en exceso, señores, hemos aprendido desde muy pequeño, hace daño. Y las celebraciones con exceso de consumos de bebidas alcohólicas, con el exceso de la ingesta de alimentos, estos alimentos propios de la época que la gente le gusta saborear tanto, como las carnes, la carne de cerdo, el famoso pavo, que el dominicano ya ha asumido la cultura de consumir esta carne que es propia de consumo en los Estados Unidos. Pero aquí también nosotros, los dominicanos, ya adquirimos esa cultura y la consumimos también en cantidades importantes. También se da el desplazamiento, como decíamos la pasada semana, de una enorme cantidad de personas que viajan al interior del país a encontrarse con sus amigos y relacionados con sus familiares, los que residen en la ciudad, pero que sus orígenes están en la zona rural, aprovechan los días de asueto y se van de fin de semana largo a celebrar, a encontrarse con sus padres, con sus hermanos, sus familiares más cercanos que residen en la zona rural. Ese desplazamiento de la ciudad al campo pues produce muchos inconvenientes. Las carreteras principales se congestionan, se producen accidentes porque muchos van el camino, el trayecto, acompañados de otros familiares y amigos, aprovechan y se dan un traguito, y ese traguito es el peligroso, porque es el que produce el descontrol a aquel que está conduciendo un vehículo de motor. Así que no les recomiendo combinar el guía, la gasolina, con el alcohol, como se dice popularmente. Esperemos que no lo mezclen, porque mezclar esto es sumamente peligroso, tanto a la ida como en el regreso. Las autoridades siempre, previo a la celebración de las festividades de la Nochebuena y el Año Nuevo, pues suspenden el tránsito de vehículos pesados por las principales carreteras del país en manera preventiva para reducir la cantidad de accidentes en este año. Este año no es la excepción. Ya se ha anunciado que se va a suspender el tránsito de vehículos de motor, el tránsito de vehículos pesados por las principales carreteras del país para reducir a la mínima expresión los accidentes. Y yo diría, para eliminar los accidentes, que debería ser así, que no debería ocurrir un solo accidente en las carreteras y avenidas del país, porque en vez de llevar alegría, felicidad a las familias, lo que se lleva es el de consuelo, lo que se lleva es el luto. Vamos a esperar que se escuchen estas orientaciones y que no exista esa necesidad de tener que llevar personas a los centros asistenciales de salud producto de un accidente, que no exista
la necesidad de llevar a ningún centro asistencial de salud a un ser humano por la ingesta excesiva de alcohol, que produce intoxicaciones también, y mucha gente como que se pone más guapo, más valiente, en la medida en que ingieren bebidas alcohólicas. Vamos a esperar que así sea y que no se produzcan inconvenientes mayores, que pueda la población dominicana actuar con civismo, que pueda actuar la población dominicana con moderación de cara a estos. Pero en medio de la espera de las festividades pues navideñas, señores, tenemos varios elementos noticiosos que, aunque usted no quiera llevar noticias negativas o preocupantes del mundo político, tiene que llevarla. Es el anuncio de la familia Fulcar en el día de ayer y en la mañana de hoy, donde dicen que van a someter a la justicia a todos aquellos que han difamado a su familia, muy en especial al doctor Roberto Fulcar. Este anuncio lo hizo el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, hermano del pasado ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, que se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en Massachusetts, donde será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica por una afección gastrointestinal que tiene el pasado ministro. Y quien fue el armador del proyecto triunfal de Luis Abinader, el actual presidente de la República, en el año 2020. Recordemos muy bien que el doctor Roberto Fulcar fue el jefe de campaña del presidente actual de la República, don Luis Rodolfo Abinader Corona. Y como era el jefe de campaña, se le atribuye el haber logrado o ser uno de los que más contribuyó al triunfo del presidente Abinader. Y a cambio de esto, todos sabemos lo que ocurre en nuestro país, nuestra adorada República Dominicana, pues se le designó como ministro de Educación. Y yo diría que una designación merecida. ¿Por qué? Porque Fulcar no solo es político. El doctor Roberto Fulcar es doctor en educación, gremialista de la Asociación Dominicana de Profesores. No es maestro solo porque estudió educación, sino porque ejerció la educación durante mucho tiempo. Entonces todos pues soñábamos que su premio como jefe de campaña del presidente triunfante era designarlo en puesto público. Muchos rumoraron que podía haber sido designado como ministro de la presidencia, pero él eligió ser ministro de Educación, una función que encaja perfecto con su formación académica. Y todos pensábamos que iba a ser una gestión exitosa, donde el país iba a ganar mucho y el PRM como partido gobernante iba a ganar producto de la designación del doctor Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación. Pero no ha sido así. No fue así, mejor dicho. El país lo que sufrió fue un gran retroceso producto de la gestión del doctor Roberto Fulcar al frente del Ministerio de Educación. Ahora el actual ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, que se le cataloga de ser un funcionario, una persona altamente capaz en el área educativa, pues se quejó de muchas irregularidades que encontró en este ministerio. Vamos a esperar que todo lo relativo a la salud del doctor Roberto Fulcar salga bien, que esos sometimientos que ha anunciado su hermano, el doctor Julito Fulcar, diputado de la República, y no un diputado cualquiera, sino el vocero de la bancada del partido gobernante, el Revolucionario Moderno, que se quejó también de que su partido, el PRM, ha abandonado a su hermano a la suerte, lo abandonó a su suerte. Cuando era ministro de Educación, sí, muchos iban a buscar citas con el doctor Roberto Fulcar a pedirle favores. Yo quiero desearle éxito al doctor Julito Fulcar en estos procesos judiciales que se podría iniciar en los próximos días,
para lograr judicializar aquellos que han difamado sobre el doctor, sobre la moral del doctor Roberto Fulcar. Ahora, si se encuentran evidencias probatorias en el Ministerio de Educación de que el doctor Roberto Fulcar ha estado envuelto en actos de corrupción, también esperamos los sometimientos a la justicia, porque dice un viejo adagio popular que al César lo del César. Y el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho en múltiples ocasiones que va a someter a la justicia a aquellos funcionarios envueltos en actos de corrupción, y lo hizo así con el pasado director de la Lotería Nacional, administrador, el señor Dicen. Estaba guardando prisión, producto de haberse visto envuelto en actos dolosos en su gestión. Entonces, en el caso de Roberto Fulcar, espero que no le tiemble el pulso a esta gestión gubernamental, y si encuentran indicios de culpabilidad, que también sea procesado judicialmente, porque eso es lo que espera la población. A propósito de esto, ha dicho el ministro de Educación que ya están preparados los expedientes para someter a la justicia a aquellos ingenieros que cobraron avances para la construcción de ciertas obras, y esas obras nunca se iniciaron. Estamos hablando de una erogación que envuelve alrededor de 13.000 billones de pesos, que no se pueden perder, no se pueden echar al vacío, no se pueden echar al mar, que está muy cerca de ahí, de la sede del Ministerio de Educación, la sede principal. Eso se debe investigar. Y así, espero que ella tenga en Q el video del doctor Julito Fulcar, donde hace el anuncio que sometería a la justicia a aquellos que han difamado contra su hermano, y también donde habla sobre que lo han dejado solito, como Miguel, solito en el hotel. Adelante, señor director. Apegados a la transparencia y al compromiso con la verdad de la familia Fulcar, afirmamos categóricamente que nuestro hermano Roberto no ha tenido contacto alguno con autoridades judiciales norteamericanas y mucho menos realizado ningún tipo de declaración. Afirmamos que su estadía en Massachusetts se debe únicamente al tratamiento de su salud. No ha dado ninguna declaración a autoridades judiciales de los Estados Unidos. Eso dice Julito. Pero Julito no puede decir, para mí, una mentira que envuelva la moral de su hermano, porque Julito para mí es un hombre probo, es un joven, ya no tan joven, pero que escaló, llegó a la categoría de diputado de la República, a la delicada función de diputado de la República, producto de su trabajo constante en la entidad política a la cual pertenece. Vamos a esperar que ya en los próximos días, que el accionar judicial y político de la República Dominicana baja de nivel, pues que esto sirva para que, si hay algún expediente que se pueda comprobar, que existan pruebas fehacientes, porque los jueces actúan en base al fardo de las pruebas. A veces el Ministerio Público es muy alegre en la solicitud de medida de coerción, en la solicitud de investigaciones, y solo agarra las primeras pruebas que puedan aparecer ahí y acciona. Vamos a esperar que no sea así, que el Ministerio Público, en el caso de que existan indicios de culpabilidad demostrable ante el doctor Roberto Fulcar, que inicie un proceso judicial, pero con bases fehacientes. De lo contrario, que se excusen ante el doctor Roberto Fulcar. Miren, al pasar balance de lo que ha sido el año 2022, sin duda alguna, hay dos elementos que no pueden quedar fuera de ese balance, de ese análisis, que es el relativo a la economía, en relación a la inflación, que ha sido el gran enemigo de la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader en el año 2022. La inflación, esa que ha disminuido de manera significativa el poder de compra de los dominicanos. Eso que se tragó
el aumento salarial que se hizo en el sector privado, el aumento que se realizó en algunas esferas del sector público, esa que ha llevado al dominicano a disminuir la ingesta de alimentos. Los dominicanos tenemos como tradición, e incluso hay merengue, el atrás caliente, ingerir comida en la mañana, desayuno, al mediodía, almuerzo, nosotros le decimos la comida, y en la tarde, noche, la cena. Muchos dominicanos, redujeron esa ingesta de alimentos a 2. El desayuno lo volaron. Se almuerza y se cena. Pero otros, una gran mayoría, redujeron la ingesta de alimentos a 1 al día. Una sola al día. Una sola ingesta de alimentos al día. Como se hacía en un lugar muy lejano de la capital dominicana, que tuve la oportunidad de conocer en el año 1982. Por primera vez estuve en Elías Piña. En algunos lugares remotos de Elías Piña, señores, observé varias ocasiones a los niños que llegaban de las escuelas próximo a las 5 de la tarde, lo esperaban y con la comida del día. No tenía nombre, no era ni cena, ni almuerzo, ni desayuno. Era la comida del día, se le llamaba. Se ingería esa comida, ese alimento, y al poco tiempo acostarse para que no le dé hambre y puedan dormir tranquilos. Entonces ahí retrocedió la República Dominicana en el año que casi concluye, el año 2022, a reducir el poder de compra de los dominicanos. Lo que usted compraba con 10,000 pesos antes, pues le alcanzaba quizá para la comida del día, del mes, perdón, los 20 días del mes, los 20 días festivos, los 30 días, pero ya no. Esos 10,000 pesos a la clase media le alcanza quizá para una semana, dependiendo de lo que compre, pero real y efectivamente ha perdido mucho valor el dinero en la República Dominicana, producto de la inflación. Esa inflación galopante que no se detiene, una de las medidas que tomó el gobierno y que yo la vi bien a mediados de año, fue lograr que el Congreso de la Nación le aprobara una ley que liberaba de aranceles a 67 artículos de consumo masivo en la República Dominicana, artículos alimenticios. Bueno, se aprobó en medio de un escarceo este proyecto de ley, pero no se sintió en la población la protección supuestamente que quería darle el gobierno dominicano a los consumidores, liberando de aranceles a estos productos alimenticios que iban a ingresar de los países que conforman el DR-CAFTA, ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. No se sintió, muy por el contrario, lo que elevó fue las protestas de productores agropecuarios de la República Dominicana que se sentían afectados por la liberalización de impuestos y aranceles de artículos, por ejemplo, como el pollo. El pollo es un alimento básico en nuestro país porque es quizás la única fuente de ingesta de proteína animal que tiene el dominicano clase media baja. Es un alimento que es asequible o era asequible al público, pero en este año que casi finaliza, se alejó tanto que se convirtió en un artículo de lujo. El pollo llegó a costar 100 pesos la libra. Y como todos sabemos, una libra de pollo para una familia humilde de la República Dominicana que tiene alrededor de 5 o 6 integrantes no es suficiente. No es suficiente. Entonces, eso ocurrió en este año 2022. Otro de los elementos importantes de la inflación en el año que casi concluye es el precio de los hidrocarburos. La guerra entre Ucrania y Rusia, que inició en el mes de febrero, ya pronto cumplirá su primer año, y que se proyectaba, según Rusia, iba a ser una guerra rápida, que por la vía rápida Rusia iba a lograr arrodillar, vencer a Ucrania. Pero no ha sido así. Los planes se fueron a pique, los planes rusos. Entonces esto provocó, porque ya se estabilizó, una alza significativa en el petróleo. El petróleo de referencia para la República Dominicana, que es el West Texas,
pues se disparó de precio y eso obligó a aumentar los precios de los hidrocarburos, de los derivados del petróleo, hasta el punto de que el gobierno, pues como una medida política, dijo que iba a mantener frisados los precios de los hidrocarburos hasta que el petróleo estuviera por debajo de los $120 el barril. Pero el petróleo llegó a $120 el barril, es cierto, pero luego de estar ahí comenzó a descender, porque parece ser que los efectos de la guerra de Ucrania-Rusia no se sintieron tanto en los países productores de petróleo. Comenzó a descender el petróleo, hoy día ronda los 78, $77 el barril de petróleo, el West Texas de referencia para nuestro país, pero el país no ha sentido la rebaja en los precios de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, el presidente Luis Abinader, como decíamos hace un momentito, que decidió frisarlo en 293 pesos el galón de gasolina, se mantienen ahí. Se mantienen ahí a pesar de la reducción significativa en los precios del petróleo y en consecuencia en su derivado. Estamos hablando de que el petróleo ha reducido alrededor de un poco más de $50 el barril y la población dominicana espera que eso se exprese en su bolsillo. Porque cuando usted vaya a abastecerse de combustible, usted sienta que ha reducido. Miren, en los Estados Unidos, que aumentó también el precio de los hidrocarburos, de las gasolinas, todo aumentaron. Sin embargo, después que se produjeron las rebajas en los precios del petróleo, también se ha expresado en los derivados del petróleo. Estamos hablando de que el galón de gasolina en Estados Unidos está ya alrededor de los $2, por debajo de los $3. Si usted multiplica esos $2 por los 54 pesos que hay que ofrecer por cada dólar, usted está hablando de que un galón de gasolina le sale a la República Dominicana, el que importa de Estados Unidos, en alrededor de 108 pesos. 108 pesos. ¿Qué significa esto? Que si le sumamos todos los impuestos que tienen que interfieren y los márgenes de comercialización y de beneficio de los transportistas, podríamos estar hablando de que el precio de los hidrocarburos en la República Dominicana, muy en especial el mayor uso de la gasolina, no debería estar costando en este final de año 2022 293 pesos el galón y unos centavitos. No deberían estar costando eso. Deberían sincerizarse y pienso que es lo que le conviene al gobierno del presidente Luis Abinader, sincerizar los precios de los derivados del petróleo, porque el año que está a días de iniciar, el año 2023, se proyecta como un año de grandes dificultades en materia económica. Entonces, un año preelectoral que los partidos, todos los partidos, pero muy en especial el partido gobernante, que aspira a seguir conduciendo los destinos del país, se quiere cuidar de lacerar los intereses de la ciudadanía lo más mínimo posible, lacerar el bolsillo de la gente. Entonces, como no quieren eso, debían haberse manejado con sinceridad y aplicar el viejo adagio de la promoción de los años 2008, me parece, del Ministerio de Industria y Comercio, donde decían, si suben, suben, si bajan, bajan. O sea, si los combustibles bajan, bajan, pero si suben, lo subimos. Aplicar eso, porque ahorita, cuando tengan que producir alzas, se aumenta el precio del petróleo, la población no lo va a digerir así, la población va a actuar de manera inconforme y con su razón. Quiere decir que cuando bajaron, ustedes lo que hicieron fue aprovechar esos recursos para enriquecer las arcas del Estado, pero en detrimento de la economía popular. Pienso que se debe actuar con mucha cautela, con mucha precaución. El gobierno del presidente, y esos son consejos gratuitos, el gobierno del presidente Abinader, ya en estos días en que la gente está en fiesta, está en beventina, que se aproveche, que se aproveche, que le vaya bonito, porque el próximo año 2023
la gente va a estar irritada posiblemente porque se ha sentido bufada por un partido que le presentó una cara y que al final está presentando otra. Ese postulado del cambio para bien no ha sido positivo para el país. No lo ha sido. Y la gente lo siente, como le decía al inicio de este comentario, en los bolsillos, con esa galopante inflación. Y cuando tiene la oportunidad de que puedan sincerizarse precios en renglones tan importantes como los hidrocarburos, porque los hidrocarburos solo no benefician o perjudican a los que tienen vehículos de motor, no. Beneficia o perjudica a la población en sentido general, porque todo producto industrial o del agro requiere del componente hidrocarburo. Por ejemplo, el plátano que se cultiva por allá en Tamayo, Vicente Noble, Neiva, o en Moca o en Villatapia, ese plátano, para conseguir mercado, tiene que venir a las grandes ciudades, al Gran Santo Domingo, a la capital dominicana. ¿Y en qué llega ese plátano? Aquí llega en camiones. Esos camiones usan gasoil, combustible, usan neumáticos, usan lubricantes, y todo esto son derivados del petróleo, que no han cedido en su precio, porque el gobierno, que es el que debería dar el ejemplo, no lo está dando. No lo está dando, entonces la población puede actuar de manera irritante en el año 2023. Las proyecciones son de que no podría ser un año agradable, porque lo que va a recibir el 2023 del 2022 no es agradable tampoco. Entonces, vamos a esperar que sí, que el presidente Luis Abinader pues sintonice con la gente, con la población dominicana, y que pueda escucharlos, porque las proyecciones son de que todavía al inicio del mes de enero del año 2023 podríamos estar disfrutando de precios de petróleo aceptables. Ese West Texas de referencia para la República Dominicana se proyecta que podría seguir bajando. Pero otro de los elementos importantes acaecidos en el año 2023 es lo que hemos comentado en numerosas ocasiones, pero que merece seguir siendo tratado. Es el elemento de seguridad ciudadana. Esa seguridad ciudadana, la delincuencia, que le ha ganado la batalla, tal parece, al presidente Luis Abinader y su gestión gubernamental. Porque ya al echarse la pava, al caer el año 2022, arreciaron con medidas que entendemos nosotros y entiende una gran parte de la población, no son las más adecuadas, porque establecer lo que le llaman las muertes extrajudiciales, no es lo más ideal. Es lo más ideal. Y vemos que 6 personas cayeron asesinados recientemente en Los Alcarrizos. Ya este fin de semana se produjeron nuevos decesos, nuevos acribillamientos en San Francisco de Macorís. Y no es que nosotros seamos partidarios de que el delincuente se le reciba con ramillete de flores. No, que se le reciba con un pastel. Estamos de acuerdo con que debe existir un control de la delincuencia, pero que sean los tribunales de la República los que se encarguen de imponer sanciones a aquellos que han delinquido. No que se le dé luz verde a nuestros hombres de uniforme, a los policías, para que actúen con el gatillo alegre, cegándole la vida a dominicanos. Porque el tesoro más preciado para un ser humano es la vida, es la salud. Entonces, con esto no se va a poner un control a la delincuencia. Entonces, ese es uno de los regalos mortíferos que nos va a dejar el año 2022 en carpeta, le va a dejar el año 2022 en carpeta al próximo año 2023. El control de la delincuencia, cómo se controlan esos actos delincuenciales donde cegan la vida a ciudadanos indefensos, donde lo despojan de sus propiedades a muchos ciudadanos dominicanos. Eso lo censuramos, pero también censuramos esos asesinatos, esos crímenes que le cegan la vida a jóvenes que
que están incursionando en el mundo de la delincuencia. Pero, reiteramos, eso es una misión del Ministerio Público, de la policía, apresar a esos delincuentes, llevarlo a los tribunales de la República y que sean los tribunales correspondientes el que impongan las sanciones que merece un individuo por haber delinquido. Pero le toca también, como parte del control de la delincuencia, al Congreso de la Nación culminar el proceso de estudio, de revisión, como quieran llamarle, del famoso Código Penal Dominicano. Ese código que en múltiples ocasiones ha estado aprobado y que lo ha enviado al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo lo ha observado, lo ha vetado, vuelve al Congreso de la Nación y que todavía nuestros honorables legisladores de la República, diputados y senadores, no han podido salir a camino con este necesario Código Penal que establece el cúmulo de pena. Por ejemplo, a estos delincuentes que le cegan la vida a una persona, a otra persona y la despojan de sus bienes, pues no simplemente se le va a condenar a 30 años de prisión, sino que con el cúmulo de pena puede llegar hasta 65 años de prisión. Entonces eso podría ser un control para reducir los actos delincuenciales. El temor al régimen de consecuencia que conlleva una justicia más severa. Y podríamos ver otros elementos contentivos en ese código penal que podrían servir de eslabón o de punto de apoyo para el control de la delincuencia. Pero eso tiene que hacerlo el Congreso de la Nación cuanto antes ya. Dejar a un lado ese temor que tienen a las diferentes sectas religiosas de tocar el tema muy debatido ya, el tema del aborto, de hacer consona a la Constitución Dominicana en su artículo 39 con el Código Penal. Como decía al inicio, me parece que lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, de que se iba a legislar de manera independiente para tener un código penal donde no se tocara lo relativo al aborto, a las famosas tres causales, sino que se legislara luego una legislación especial para tratar lo relativo a esta parte neurálgica, donde los diputados y senadores, porque todo el mundo en nuestro país cree que es merecedor de una reelección y que todos aspiran a la reelección y me lo eligen hoy, al otro día están votando el proyecto reeleccionista, que no sientan el temor a las sectas religiosas de que lo van a condenar, van a llamar a sus seguidores a que no voten por ellos porque aprobaron un código penal que contiene las famosas tres causales por las cuales se podrían acudir al aborto. Que no, que eso sea parte de una legislación independiente, que no necesariamente tiene que hacerle este Congreso, puede hacerle el próximo Congreso de la Nación, porque, como decía el expresidente de la República el día pasado, en una entrevista que tuvo Leonel Fernández, en años preelectorales hay dos cosas que no se tocan. No se toca lo que se llama la reforma fiscales, porque todas reformas fiscales conllevan restricciones, más impuestos, todas. Y yo agregaría lo que dijo el presidente Leonel Fernández, no se toca la parte de las leyes que puedan afectar intereses religiosos. ¿Por qué? Porque el elector, por lógica que le va a pasar balance, le va a pasar factura al momento del voto. Y no es lo ideal, no queremos que nadie pues, se sienta perjudicado, pero sí queremos que existan controles severos para el imperio de la ley, para aquellos que van a delinquir, que lo piensen dos veces. Si yo me convierto en delincuente, un día me puede agarrar la policía, y el día que me agarre la policía, si yo he cometido varios delitos, pues indudablemente me van a condenar con el cúmulo de pena y podría tener hasta 65 años de prisión. Entonces, ese elemento también abonándole a la acción de las autoridades correspondientes, las autoridades correspondientes, como es el caso de la policía como autoridad preventiva, podría ser un elemento importante para el control de la delincuencia. Vamos a esperar que sea así y que nuestro país se derrumbe
en el campo de la civilidad y que pronto, pues, en los primeros meses del año 2023 se apruebe ya ese cacareado código penal para que esté en consonancia con el Código Procesal Penal, que es un código moderno, pero un código garantista, evidentemente garantista, que mucha gente dice que ha beneficiado el auge de la delincuencia. Miren, como otro de los aspectos que no quiero dejar de tratar en este resumen apretado de lo que ha sido el año 2022 es el desempeño del Estado Dominicano en el sector salud. El sector salud, pues, se llevó a cabo con éxito, diría yo, la campaña de inoculación de la población dominicana con relación al COVID-19. Toda la mayoría de las personas, de los dominicanos, pues se inocularon, otros no lo hicieron, y ahora pues en este tramo final del año 2022 se están presentando nuevos casos de esta enfermedad, ya menos lesivos a la salud, porque los virus van cambiando, van mutando y cada vez se hacen más ligeros. Pero no olvidemos que casi 5.000 dominicanos murieron de la COVID-19 y que el gobierno dominicano, pues al inicio, el gobierno del presidente Luis Abinader se manejó con cierta torpeza cuando inició la conducción de la administración pública en lo relativo al control de la pandemia. No había una luz en el camino que nos indicara qué medicamento podía ser el usable, el de uso para curar a aquellas personas que se vieron afectados por la COVID-19 o qué vacunas usar para prevenir que las personas se infectaran de COVID-19. Y con esta, como el gobierno del presidente Luis Abinader inició con cierto, si se quiere, con cierto recelo, con cierta reserva en cuanto a las relaciones comerciales con China, pues eso no fue una política correcta, porque usted tiene que tener relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países del mundo. Estados Unidos, que es el que le teme el gobierno del presidente Luis Abinader, pues tiene relaciones comerciales y diplomáticas a profundidad con China. ¿Y por qué República Dominicana no lo puede tener? Pues claro que sí que puede tenerlo. Entonces tuvo el presidente Luis Abinader que torcer el brazo y comprar vacunas procesadas en China, la Sinovac, que con eso pues se inició el proceso de inoculación. Eso fue en el pasado año 2021. En este año 2022 ya sí comenzaron a llegar más biológicos y se comenzó a diversificar la ingesta de los biológicos para controlar la expansión de la COVID-19. Pero el gobierno invirtió una suma enorme de dinero en la compra de estos biológicos y muchos llegaron muy tarde, cuando ya no era necesario esas vacunas, y el gobierno, y ahí entiendo que actuó con cierta precisión, rechazó las vacunas que había comprado originalmente al laboratorio de la AstraZeneca, porque ya no eran necesarias. Entonces lo que hizo fue hacer un trueque, cambiar esas vacunas, porque ya AstraZeneca había cobrado el dinero que costaban esas vacunas y quería traerla. ¿Para qué? Tuvimos que donar muchísimas vacunas y se dañaron una cantidad enorme de vacunas. En un país pobre como el nuestro no podemos darnos el lujo de que se dañe nada, de que se pierda un solo centavo. Un centavo es importante para completar el millón. Entonces, lamentablemente, se dañaron muchas de esas vacunas, muchos biológicos, eso. Donamos estos biológicos a países como Haití. Haití no lo quiso, no aceptó la vacuna de la AstraZeneca. Y tuvimos que negociar con AstraZeneca, cambiar algunos de esos biológicos por otro tipo de medicamentos que la población dominicana pues necesitaba. Así que en ese aspecto pues pienso que el gobierno tuvo un desempeño, si se quiere, aceptable en cuanto al manejo del tramo final de la pandemia, la COVID-19. Eso por un lado. En el lado de la agropecuaria, que es la columna vertebral, que somos un país autosuficiente, producimos alrededor del 85% de los alimentos que se requieren en el día a día
y que necesitan y que consumen los turistas que nos visitan en esa área agropecuaria. Yo me atrevería a sugerirle al presidente Abinader que ponga el ojo en el sector agropecuario, porque a pesar de ser, y reitero, autosuficiente, hay muchas quejas de nuestros productores agropecuarios de que el gobierno no le está dando el mismo tratamiento que le daba en el pasado. Y hay un sector que está a la espera de qué haría el gobierno del presidente Abinader en los próximos meses de cara al año 2025, cuando se proyecta que tendrían que desmontarse los impuestos a los productos agropecuarios en la República Dominicana y permitir que ingresen todo lo que se produce en los países desarrollados con productores subsidiados, como es el caso de Estados Unidos, libre de aranceles a la República Dominicana. Y hay uno de esos productos que el presidente Balaguer en la década de los 70 le llamó el producto político. ¿Sabe cuál es? El arroz. El arroz es vital en la dieta alimenticia del dominicano, donde quiera que esté. Ese arroz, donde más de 500,000 dominicanos viven del cultivo y procesamiento del arroz, está en peligro. En el año 2025, y lo hemos dicho, lo dijimos en días pasados en este espacio, en el año 2025 se va a producir el desmonte de los aranceles que pagan los importadores de arroz para ingresarlo aquí a la República Dominicana. En Estados Unidos se produce o se comercializa arroz más barato que en la República Dominicana. Eso sería llevar a la quiebra, a la sepultura a nuestros productores agropecuarios. Y digo que es ahora, en el año 2023, donde se deben establecer las bases para lograr sacar el arroz y el pollo de esos productos agropecuarios que serían liberados de impuestos en el año 2025, porque si se espera el próximo gobierno, el que asuma en el año 2024, como se proyecta, que podría haber un nuevo presidente en el año 2024, pues ya sería tarde. Sería tarde porque hay una ruta crítica. Los tratados de libre comercio se revisan cada cierto tiempo, pero previo a esa revisión que corresponde en el año 2025, hay lo que se llaman revisiones parciales, encuentros, reuniones. El expresidente de la República, Leonel Fernández, ha dicho que va a usar sus influencias, sus amigos en los Estados Unidos para lograr que esos congresistas pues, legislen y que se saque el arroz y el pollo como parte de esos productos que podrían ser afectados con la liberalización de los impuestos a los productos agropecuarios en su totalidad en el año 2025. ¿Por qué? Porque, reitero, sería una estocada mortal a nuestros productores agropecuarios y no lo merecen. No lo merecen. Aquí la República Dominicana ha sido autosuficiente en la producción arrocera por mucho tiempo. Por mucho tiempo hemos logrado la autosuficiencia y ahora que somos autosuficientes, que incluso estamos en capacidad de vender arroz a los países vecinos, los países que solo sirven como receptor de turistas, pero que las tierras que tienen no son aptas para el cultivo de este tipo de cereal, pero sí lo consumen. En el caso de Haití, por ejemplo, es un gran consumidor de arroz, y todos los países caribeños. Vamos a esperar que sí, que el presidente Luis Abinader pues instruya a su equipo agropecuario y que designe una comisión de alto nivel para que vaya a negociar a los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, la liberalización del arroz y del pollo, de estos productos que serían afectados por esta decisión que establece el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana. Vamos a esperar que sí. Finalmente, pues, el mundo político, señores, no podemos dejarlo al margen. Se proyecta que se va a dinamizar en el próximo año 2025. Los partidos políticos estarán
detrás de la conquista de electores, un año preelectoral, evidentemente preelectoral, y que la gente dominicana, nuestra querida República Dominicana, son o fanáticos del béisbol, o fanáticos del... Ok. Bueno, pues nos vemos en una próxima ocasión.